Bueno, buenas noches para todos. Damos inicio a la grabación del 24 de octubre del presente año. Esperando que estén muy bien. Hoy arrancamos con un tema diferente, que igual, de cierto modo, ya viene siendo como ese consecutivo de lo que estamos trabajando. Hoy vamos a adentrarnos un poco como en el tema de la imagen. Les voy a compartir la presentación. Me dicen si la ven, por favor, en pantalla. ¿Estamos viendo pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Con nuestra presentación, el nombre del proyecto, desarrollo de una estrategia de comunicación gráfica fundamentada en las necesidades del cliente. Fase de proyecto, elaborar piezas gráficas. Continuamos como en este proceso. Como agenda del día tenemos el objetivo del encuentro, evidencias de aprendizaje, la actividad de aprendizaje, editar imágenes de acuerdo con criterios de comunicación y técnicas de edición, material de estudio, actividad de reflexión, desarrollo del tema del día y las conclusiones. Nuestros objetivos no varían mucho, seguimos implementando los conocimientos en el desarrollo del proyecto, publicitarios y diseño, concepto de brief, la utilización de recursos tecnológicos, como los programas para la ilustración, edición de imágenes, maquetación y dispositivos de captura. Es de gran importancia, por lo que debe profundizar elementos como la fotografía digital, adicional al manejo de las características técnicas digitales. Hoy puntualmente les quiero compartir las evidencias que tendremos. Tendremos hoy una actividad de reflexión enfocado en el tema del día y como actividades en plataforma, evidentemente, hasta el 3 de noviembre conjuntamente. Ya veremos si hay algún requerimiento adicional de espacio y de tiempo. Saben que no tenemos ningún inconveniente. Esa primera evidencia correspondiente a la GA5 2913-01-083 de la AA1, evaluación 01, es un cuadro comparativo de resolución, tamaño y dimensión de imágenes. Ahorita vamos a ver un poco en el tema. De cierto modo, estas dos actividades están muy relacionadas y son actividades realmente muy sencillas. Son actividades que no es nada diferente a lo que en algún momento ya habíamos nosotros empezado a tocar un poco. Una segunda actividad correspondiente a la 1083A1, pero la evaluación 2, que es una construcción de un escenario fotográfico. Ya también tendremos la oportunidad de hablar de ello. Esta corresponde a la guía de aprendizaje 5. El material de estudio, seleccionaríamos lo que es imagen y captura, y ahí ya empezamos a entrar un poco como en materia. Reflexión de entrada. Viendo el material de estudio, parece que es un material muy completo. Adicional a ello, les voy a compartir también lo que tenemos como complemento, pero que de cierto modo no quedamos mal parados, como se dice, con lo que el SENA nos está proponiendo dentro de ese acompañamiento en el proceso de la formación. Hay unos videos muy interesantes, ahorita los vamos a referenciar y tendríamos precisamente el contenedor de las evidencias de la guía de aprendizaje 5, actividades correspondientes a la 1083, y están las dos: cuadro comparativo, resolución, tamaño, dimensión de imágenes y construcción de un escenario fotográfico, que de cierto modo lo tenemos hasta el 3 de noviembre. A propósito de estas fechas, les comento, y me voy un segundito, ¿dónde están ustedes? Que hoy nos llegó la información de que vamos hasta el 12 de diciembre, pero las actividades, permítanme corroboro esto, para que lo tengamos de una vez claro. Esperen, que no les quiero dar una información que sea errada, sino totalmente acertada.
Sí, 12 de diciembre. Y retornamos 5 de febrero aproximadamente. Listo, para que lo tengan muy presente. Seguramente ya el tiempo se está yendo de una manera muy rápida. Ya cuando empezamos a llegar a octubre, noviembre y los famosos BRE, esto se fue. Entonces, quería compartirles la información para que la tengamos muy presente. Retomo acá esta evidencia de reflexión inicial. Me voy a remitir precisamente a leerla, aprovechando que tenemos la presencia por el momento de dos compañeros, y tiene que ver con entender un poquitico a qué nos vamos a empezar a enfrentar. Actualmente la tecnología ha evolucionado de manera exponencial y este primer espacio nos lleva a entender hasta qué punto realmente nos estamos dinamizando y nos estamos yendo en el proceso tecnológico. Y solamente estamos hablando de la tecnología, no hemos empezado ni siquiera a tocar lo que realmente nos convoca el día de hoy. Pero evidentemente ha revolucionado, adicional a todo, esa forma como nosotros podemos empezar a estructurar la realización y la composición de imágenes, lo que normalmente nosotros estamos como acostumbrados a ver, cada vez va cobrando una mayor relevancia, sacando de la rutina lo que normalmente nosotros establecemos como algo normal, y valga la redundancia. Nos dicen eso y ahorita les voy a poner un ejemplo que me pareció grandioso y que cada vez va tomando mayor fuerza. Con ello, las formas de comunicar, las cuales implican nuevas herramientas que lo faciliten. Tiempo atrás nosotros hablábamos de la comunicación 1.0, luego 2.0, y ya el tema es que evidentemente nosotros estamos en cada uno de los procesos que tenemos en temas de redes sociales, por ejemplo, siempre hay una interacción, cosa diferente a lo que ocurría cuando estábamos hablando de los medios convencionales de comunicación. Recuerden ustedes que cuando inició la radio, la televisión, la prensa escrita, de cierto modo, lo que había era un proceso de comunicación de una sola dirección. Nosotros lo único que podíamos hacer era escuchar y hacer las veces de receptor, pero no interactuar. Y nos pasaba tanto en la radio como en la televisión como en la prensa. Fue evolucionando un poco y antes de pasar a ello, miren que la radio de hecho surgió además como una solución a lo que de cierto modo en el proceso educativo del momento no había logrado la televisión, porque no podía llegar a determinados territorios del país. Pero a través de la radio era mucho más sencillo empezar a generar esto. Y ahí surge lo que fue la educación a distancia, con algunos elementos que dejaba el gobierno a nivel general para que la gente se pudiera capacitar en zonas rurales donde no había posibilidad de otra forma de formarse. La prensa hacía lo propio, tenía su investigación, casi que todas las premisas fundamentales de la comunicación, pero en ese orden de ideas, esas premisas fundamentales de la comunicación no permitían todavía, aparte de informar, educar o entretener, no permitían que yo tuviera esa participación. Fueron evolucionando de cierta manera hasta que empezó la participación de las personas con respecto a lo que se estaba comunicando. A partir de ese momento empiezan a surgir nuevas ideas y empiezan un proceso muy acelerado, ese cambio drástico de saber que no solamente éramos receptores, sino que teníamos que empezar a interactuar. Les hago esta reflexión porque cuando mencionamos acá las formas de comunicar, y a propósito de la maestría mía, la comunicación transmedia, he cambiado mucho la percepción de lo que antes nos permitía a nosotros en la vida comunicar. Pensábamos que frente a una historia, y remitámonos por ejemplo a el caso, la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, y que esas guerra de las galaxias
se convirtió en un universo transmedia, porque a partir de ese punto ya no era solamente la película, sino que además de la película había una cantidad de elementos que confluían en un mismo eje central. Y ahí empezaron a hablar de transmedialidad. Y era cómo no dejar solamente una película, sino que las personas pudieran empezar a interactuar, y aparece el fenómeno fandom, que es cuando el fans hace parte del crecimiento universal del objetivo de la película o de la producción. Entonces aparece el merchandising, y entonces aparecen eventos por fuera de la película, y entonces aparece una cantidad de opciones que van expandiendo el universo transmedial. Esto desde el punto de vista de la comunicación. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Aprender a preparar las imágenes a partir de las técnicas, conceptos, utilización de herramientas informáticas será la clave en la creación de ilustraciones que impacten, comuniquen una idea. ¿Será que las imágenes valen más que 1000 palabras? Y siempre lo hemos sabido. Ahora resulta que podemos sacar grandes historias con una sola fotografía. Y hablando puntualmente de ello, ya entra una cantidad de elementos que es los que nos permite entender el uso de la digitalización de las imágenes y de las creaciones, y a partir de ahí empezamos a ver otros universos que contienen todo este tema de las imágenes. Antes de continuar, hoy hacía una reflexión acerca de, hablamos de imágenes, hablamos de vectorizados, de mapa de bit, hablamos de píxeles, hablamos de una cantidad de elementos que todos están desde lo digital, pero ¿y por qué no repasar un poquito para nosotros como seres humanos cómo logramos concebir el tema de la imagen? Entonces, voy a compartirles en este momento, pero lo que creo que no tengo es audio. Shirley, bienvenida. Déjenme un segundo, dejo de compartir y vamos a compartir con audio. Me dejan saber si lo escuchan bien. Pero ¿cómo funcionan nuestros ojos? La luz atraviesa la córnea, que refractada llega al cristalino. Aquí es enfocada y proyectada del revés en la retina. Ahí encontramos las células fotorreceptoras, que traducen la luz en impulsos eléctricos, para que lleguen a través del nervio óptico al cerebro. Allí da la vuelta a las imágenes y las interpreta. La luz recorre en 13 milésimas de segundo el camino desde la retina hasta nuestro cerebro. Aunque parece un gran órgano, lo cierto es que la cámara de casi cualquier móvil tiene más calidad de imagen que nuestros ojos. Sin embargo, los aprovechamos muy bien. Entonces, precisamente, aprovechando este pequeño fragmento de video, miren que nosotros hablamos de hasta qué punto se ha actualizado, se ha modernizado, se ha tecnificado la forma como nosotros podemos estar estableciendo la creación de imágenes. Pero si nos remitimos un poco a nosotros como seres humanos, a la parte orgánica, más que lo digital, miren todo el proceso que debe de pasar y que debe de surgir para que nosotros podamos, a través de la luz, convertir una imagen que en el cerebro llega invertida, estilo fenómeno letrero de ambulancia por el retrovisor de un carro. ¿Saben a qué me refiero? Y toca invertirla precisamente para que la podamos ver. Y luego entonces nos mencionan el tema de, a través de cómo están entrando los rayos de luces, los bastones y los conos, que empiezan a cobrar una relevancia mayor frente a esa construcción de las imágenes, pero que no obstante termina esa reflexión diciéndonos: no importa
qué tan tecnológico sea el sistema visual nuestro, complementado con el cerebro para poder construir esas imágenes en nuestra mente, convertirles en la dirección, traducir esa entrada de luz, pero finalmente es de menos calidad que lo que podría ser un dispositivo móvil, por ejemplo, para crear imágenes. Me causa muchísima gracia porque yo creo que no hay un tema más perfecto que la creación del cuerpo humano. Veía hace poco un documental de todo lo que tiene que ocurrir a nivel de neurotransmisores para que en la mente existan esas conexiones neuronales y que se vayan conformando lo que conocemos como pensamiento, recuerdo, y dice uno, tiene que ser una máquina muy perfecta para que todo esto se dé. Dicho de paso, la capacidad racional que cada uno de ustedes y nosotros tenemos nos va generando un asombro absoluto de hasta qué punto uno muchas veces no percibe lo mágico que es el organismo. Entonces, a mí me parece grandioso ese tema visual. Hay una sola desventaja que tenemos a nivel visual, haciendo un símil con lo que ocurre con las cámaras de fotografía o de video. ¿Alguien me podría decir cuál es esa desventaja? Si hablamos del iris, estamos hablando del diafragma. Pero ¿qué no podemos nosotros hacer que las cámaras sí? ¿Quién me dice? Cari, José, Shirley, ¿quién me da alguna idea? Soy todo oídos. Profe, sería ampliar el zoom. Así es. Definitivamente nosotros lo único que no podemos hacer es ampliar, porque de resto, si estamos en un lugar de mucha luz, la pupila genera ese movimiento para cerrarse, estilo diafragma, que son las cortinillitas de las cámaras, y evita que entre tanta luz. Pero si resulta que lo que hacemos es entrar a un lugar muy oscuro, tenemos la capacidad de adecuarnos a esa oscuridad y la pupila inmediatamente se abriría, que dicho de paso, ¿alguien recuerda cuando el diafragma se abre en número, es mayor o menor entrada de luz? ¿Alguien lo recuerda? José, Shirley, para escucharlos a ustedes hoy también. Me gustaría saber. Ninguno de los dos se acuerda. Se vale no recordar. José. José diga. No. No, estaba mirando y no recuerdo bien. Sí, Eso pasa. Sí, cuando el diafragma abre, entra más luz. Cuando el diafragma abre, entra más luz. Y numéricamente, cuando hablamos de abrir, los números están para arriba o para abajo. ¿Son números grandes o pequeños? Pequeños. Muy bien, muy bien. Y es inversamente proporcional. Si el número está muy alto, entonces lo que estamos haciendo es, por el contrario, cerrando, y que adicional nos habla también de esa profundidad de campo, que es ese espacio nítido que hay en esa construcción de las imágenes, y que de cierto modo, cuando tenemos un diafragma, por el contrario, numéricamente abierto, es decir, con el número cerrado, 1.5, 1.8, diafragmas pequeños, perdón, esa profundidad de campo es absurdamente menor, pero es muy bonito el cuento. Muy bien, entonces, yendo en ese orden de ideas, pasa lo siguiente. Denme un segundo, por favor. Pasa lo siguiente. Vamos a compartir nuevamente. Y entonces, acá nos dicen, de acuerdo con lo anterior, es decir, ya hablamos de que las imágenes valen más que 1000 palabras,
que hay herramientas informáticas que serán claves en la creación de ilustraciones que impacten y comuniquen una idea. Los proyectos gráficos visuales serán la clave de nueva oportunidad en el mundo digital. Entonces, de acuerdo con la anterior, y esta es una primera actividad, digámoslo, de reflexión, y lo que se aborda en el material de formación, se le invita a pensar e interiorizar en las siguientes preguntas. De manera que voy con la primera. ¿Cuáles son las características de una imagen según ustedes? ¿Cuáles son las características de una imagen? ¿Quién me dice cuáles son las características de la imagen que pueda uno pretender pensar que tenga una imagen como característica? ¿Se vale lo que se les ocurra? Resolución. Resolución, muy bien, puede ser una característica. ¿Cuál otra? Shirley. A Shirley no la hemos escuchado hoy. Shirley, ¿qué otra característica podría existir? Cari. Diga, ¿Qué otra característica podría existir? de la De una característica de la imagen. imagen. Dicen que una característica, no de ningún texto, no, para ti, alguna característica que tú adviertas de una imagen. Se vale todo. Color, Color, por ejemplo, evidentemente. Las imágenes tienen color. José nos habla de resolución. José, ¿pero qué resolución? Ahí sí nos tiraste más duro. Los objetos, las personas, la imagen en sí. Chile, gracias. Objetos, personas, o sea, el contenido. Y José nos hablaba de un tema de resolución que en parte ahorita vamos a entender un poco de ello. Pero entonces, acá nos dice cuáles son los tipos de imagen y formatos. Si a nosotros nos dicen tipos de imagen y formatos, ¿qué se nos viene a la mente, por Dios? Tipos de imagen y formato. ¿Qué se nos ocurre? Y no es esto no es una evaluación ni más faltara, solamente es como percibir qué es lo que tenemos. Muchas veces uno sabe definición de algunas palabras, de algunos temas, pero como que no sabe cómo expresarlos. Entonces, habla de formato, nos habla en esa segunda pregunta, ¿cuáles son los tipos de imagen? Y es que hay tipos de imagen. ¿De qué se tratan los conceptos de resolución, tamaño, dimensión? Ahí nos estaba diciendo José, dependiendo de la resolución. Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué entender por tipos de imágenes o formatos? ¿A alguien se le ocurre algo? A manera de reflexión. Reflexión desprevenida, sin ánimo ni de corchar, sin ánimo de evaluar absolutamente nada, solamente como hacer un repaso de qué entendemos por esa cantidad de elementos que a lo mejor van surgiendo. Si se ocurre algo, si no se ocurre algo, pues entonces finalmente no hay ningún inconveniente. Miren lo que nos habla. ¿Cuáles son los modos de color? Perdón, te escucho, José. Dime. No, que estaba mirando lo de los formatos, profesor, no es como uno guarda las imágenes, que hay JPG y PNG, que son los que yo, pues esos sí los conozco. Entonces ese podría ser el formato. Y resolución, tamaño, dimensión. Cari, ¿qué ibas a decir? ¿O estabas pensando en voz alta? Parece que Cari estaba pensando en voz alta. ¿Cuáles son los modos de color? Si nos hablan de modos de color, ¿a alguien se le ocurre algo? Creo que esa es la RGB y el CMYK. Ah, no, es que José está volando. Sí, José, muy bien. Entonces, miren que puede ser que tengamos elementos que nosotros conozcamos. Puede ser que tengamos elementos que nosotros conozcamos, pero también puede ser que existan otra serie de temas
que a lo mejor no sepamos en sí en qué consiste. Este ejercicio tiene como finalidad encaminarlo y motivarlo en la elaboración de las evidencias que se plantean para esta actividad de aprendizaje. Por tal razón no es calificable, pero sí es el punto de inicio para lo que se solicitará en las demás evidencias. Hablando de evidencias, y antes de meternos un poquitico como en materia, permítanme que les quiero compartir. Me dejan saber, por favor, si escuchan. Un segundo video que me pareció muy interesante. Y hablando de esta máquina perfecta que tenemos nosotros, que es la vida misma y la existencia, miren qué tan bacano esto. Yo veía esto y yo decía, qué belleza. Me dejan saber, por favor, si están viendo pantalla. Ahora no podemos imaginar nuestra vida sin luz artificial. Cuando estamos a oscuras, nos damos cuenta de lo importante que se ha hecho para nosotros. Ver sin luz es todo un reto para el ojo humano. Mientras contamos con la luz del día, podemos ver todos los colores que el mundo nos brinda. Pero cuando se pone oscuro, nuestra habilidad para ver cambia rápidamente. Haciendo una pequeña pausa, ustedes se han dado cuenta, a todos nos debe de pasar, pero cuando uno normalmente está o en una finca, o si su habitación y su alcoba es oscura, o si tienen blackout o cosas de estas, se dan cuenta que cuando uno apaga las luces, realmente uno no ve nada, pero después de un momento, todo empieza como a aclararse un poco más. ¿Les ha pasado? Seguido, sí. Seguido. Y eso, miren la situación tan bonita que debe ocurrir en cada uno de los ojos nuestros y en esa correlación de tanto elementico que tenemos nosotros previo al cerebro para que esto ocurra. La luz llega al ojo por la retina. Ahí varios fotorreceptores transforman las señales ópticas en impulsos eléctricos. Los conos son los receptores responsables de la visión del color. Existen 3 tipos distintos de conos, pero todos contienen proteínas fotorreceptoras que absorben la luz de diferentes longitudes de onda. Las 3 longitudes de onda se corresponden con los colores rojo, verde y azul. No se nos hace conocido ese rojo, verde y azul. El RGB. Sí, señor. El RGB. Y entonces mire que aquí nos están hablando de impulsos eléctricos, pero nos están hablando de fotoproteínas. Entonces miren qué tan bonito como nosotros vamos transformando y cada uno de esos receptores que ustedes lo tienen y yo lo tengo, pero que hay personas que, por ejemplo, no los tendrían y no pueden diferenciar los colores, ¿cómo es que esto se transforma? Miren qué bonito. Cuando hay luz, 7 millones de conos nos permiten ver el mundo en color. Por otro lado, 120 millones de bastones distinguen entre la luz y la oscuridad. Cuando nos quedamos a oscuras, la sensibilidad general del sistema visual aumenta. En un par de minutos, la sensibilidad de los conos se incrementa por 1000 y el ojo cambia a la visión por bastones. En aproximadamente media hora, el ojo se habrá adaptado por completo a la oscuridad. En menos. Entonces, solo percibiremos escalas de grises. ¿No les parece muy bonito todo lo que va ocurriendo precisamente en ese proceso de la construcción de las imágenes? Y eso solamente hablando de la forma como nosotros convertimos esa luz que entra a través de los ojos en imágenes. Esa primera evidencia, la 1083 de la evaluación 1, cuadro comparativo de resolución, tamaño y dimensión de imágenes. La resolución, el tamaño y la dimensión son características de una imagen y para definirlas es necesario determinar el grado de detalle que la imagen contiene.
como por ejemplo la calidad que se define a partir de la cantidad de píxeles. Entonces nos hablan de píxeles y ¿qué es un píxel? A propósito de ello, ¿alguien sabe qué es un píxel o ya lo habíamos mencionado en algún otro encuentro? ¿Qué se le ocurre que pueda ser un píxel? El píxel, no sé dime, cómo, José. no sé ¿Cómo explicarlo? Sí, no sé cómo explicarlo. Sé que, digamos, por ejemplo, los píxeles son como los cuadritos que, no, Sí, es que no sé, no sé cómo explicarlo, la verdad. tal cual, estás muy bien enfocado. Es la mínima expresión que compone precisamente una imagen y que vienen contenidos con los colores. Entonces, nosotros vamos dando un acercamiento a través de esos píxeles a la resolución, la cantidad de píxeles por pulgada o en este caso la cantidad de píxeles generales de la imagen ya nos viene a decir una cantidad de información frente a la resolución o dicho de otra forma, la nitidez o no que tenga la calidad de la imagen. Entonces, con esta evidencia se pretende que logre la elaboración de un cuadro comparativo en el cual se describan las características de una imagen y para ello realice las siguientes acciones. Revise lo descrito en el componente formativo imagen y captura. Quiero remitirme directamente a este componente para que sepamos dónde vamos a estar nosotros. Acá, la que tiene que ver con imagen y captura, y se van a dar cuenta que alguien ya le dio una ojeada a este material de formación hasta el momento. En imagen y captura tenemos la parte de introducción y en introducción, aparte de un video que hay, nos empiezan a hablar temas puntuales que se van acercando muchísimo a lo que nosotros tenemos que empezar a entender a través de lo que compone una imagen. Miren esto, el ser humano cuenta con un sistema visual que reúne grandes características, porque a través de él se puede diferenciar, detectar, analizar y almacenar imágenes con gran potencia y un sinfín de formas y colores. Es un mecanismo perfecto de cómo el cerebro procesa las imágenes y la forma como cambia la información visual para conseguir mejores resultados o para aislar una particularidad determinada de una imagen. El impacto de este método es gigantesco, tanto así que se relaciona con los campos de las telecomunicaciones, la medicina, el entrenamiento y el control de procesos industriales. A continuación se detalla, tienen un video que ustedes pueden obtener. Ante este video de imagen y captura, les voy a compartir. No sé si es este, pero les voy a compartir, hay unos videos que les quiero compartir general. Este es Introducción al Procesamiento Digital de la Imagen. Este es una primera parte que quiero que ustedes la vean para precisamente tenerla en cuenta con sus evidencias. Va a ser muy completico. Les comparto no lo vamos a ver, son como 8 o 9 minuticos, pero es muy interesante. Necesito que por favor me dejen saber si lo pueden abrir, el que les estoy compartiendo ahí. ¿Sí lo pueden ver? No, a mí sí no me deja, dice está deshabilitado. ¿No estás habilitado? ¿No estás habilitado? Sí se deja ver, Sí, sí perfecto. reproduce. Cari, ¿me haces un favor? ¿Lo podrías compartir por el grupo? Yo igual lo pongo acá, ¿Listo? pero para que lo tengan todos los compañeros ahí también. Les quiero compartir esto lo van a encontrar ustedes en el material de formación, pero me parece muy interesante que de una vez tengan unos complementos. El primero que les compartí no está en el material de formación,
y recopila todo lo que necesitaríamos saber de esta fase. Entonces, me pareció muy inclusivo y se los quería compartir. Frente a ello, miren entonces lo que nos está diciendo acá el material de formación. Tenemos está ahí, se lo acabo de compartir, imagen y captura. Nos muestra un poco, voy a silenciar esto, nos muestra un poco a manera de recorrido cómo es que está compuesto todo el tema de las imágenes. Ahorita de hecho lo van a ver en la presentación, cómo suceden, cómo se procesan el tema de los periféricos de digitalización y cómo a través de esos procesos empezamos a construir una serie de elementos interesantes que nosotros deberíamos de tener suficientemente claros. Entonces, esta es solamente la parte introductoria, pero si nos venimos acá, definición y características de la imagen, ustedes van a tener el por qué, entender exactamente si nosotros estamos hablando de mapa de bits, si estamos hablando de píxeles, si estamos hablando de cada uno de esos elementos y a qué corresponde. Grado de configuración, grado de iconicidad, grado de complejidad. Miren que ahí nos van dando punto a punto. Trama y grano, factor de cualidad técnica, ruidos. El ruido es interesantísimo y se van a dar cuenta ahorita. De hecho, vamos a hacer un ejemplo al respecto de cómo nosotros podríamos intentar recuperar desde Photoshop, por ejemplo, algo de una imagen que esté con baja resolución y de qué manera lo podemos hacer, de qué manera podríamos nosotros empezar a construir ese tema. Tipos de imagen y formatos, extensiones de archivo, extensiones, y entonces ahí ya nos empiezan a hablar un poquitico de clasificación, las imágenes en mapa de bits, que de cierto modo es las que nos permite entender que falta una cantidad de elementos. Vienen la forma como se categoriza la visualización de las imágenes. Entonces está el JPG, el PNG que hablaba José ahorita, el RAW, el BMP, imágenes vectoriales. ¿A qué se refiere el vector y el bitmap? Que de cierta manera el vectorizado es cuando ya tenemos nosotros un núcleo completo y compacto de una imagen y nos permite elementos como estos, de máxima resolución o fidelidad de la imagen porque está completa, y aquí una distorsión que ahorita vamos a ver un poco cómo podríamos nosotros ante esta distorsión generar alguna pequeña mejora, que diría yo es ostensible realmente. Tenemos los formatos de archivo de imágenes vectoriales. Entonces, tipos de imágenes, miren que acá ya sí nos empiezan a dar claridad frente a lo que se está pidiendo en la evidencia. La resolución, modos y profundidad de color, entonces nos hablan de 2 colores, 4 colores, 256 colores, 24 bits, que equivale a 16.7 millones de colores, y todo esto seguramente ustedes los habrán escuchado cuando estamos en el software, que son imágenes o los mismos monitores, a tantos bits, a 24 bits, a 8 bits, y es la capacidad que tenemos para poder ver una imagen de mejor forma. Los modos de color que nos los estaba referenciando ahorita José también, el RGB y el CMYK, uno precisamente más para temas visuales, por ejemplo, monitores, televisión, pantallas, y el otro más para temas de impresión, y que el uno y el otro no podrían estarse de manera transversal complementándose porque serían muy distantes de la fidelidad del color y de la imagen como tal. Los unos llegan a una tonalidad de neones, por ejemplo, y los otros ni siquiera. Entonces empieza como a jugar el color y queda casi que desprolijo. Optimización y compresión de las imágenes, el GIF, el PNG, el JPG. Aquí nos hablan un poquitico de la compresión alta, baja, pero con alta o baja calidad. Esto lo hemos visto seguramente en algunas de las fotografías en celulares anteriores, o seguramente algunas fotografías que ustedes tengan por ahí
pero uno se va dando cuenta que estos halos van apareciendo y es porque tenemos una baja calidad por una alta compresión, ¿cierto? Entonces, me parece que está muy completo todo este material, tipos de imágenes y formatos. Miren que acá está absolutamente todo para que lo tengan muy presente. Entonces, volvemos acá y nos está pidiendo esa primera evidencia. Ruby, ¿estás por ahí? Ahora aquí estoy. Hola Ruby, buenas noches, bienvenida. Justo Más. llegaste a tiempo porque estamos hablando de la evidencia. Sí, gracias. Con todo gusto. Entonces, miren, esta primera evidencia que se ha dicho de paso es una evidencia muy sencilla, muy simple. Lo que nos está pidiendo es revise lo descrito en el componente formativo, imagen y captura, es decir, lo que les acabo de mostrar. Seleccione una imagen o una fotografía que ustedes quieran. Luego, impórtela a Photoshop y realice el procedimiento de exportación en los diferentes formatos: JPG, PNG, TIFF, BMP, PSD. Ahí están los formatos de cómo lo vamos a montar. Utilizando en Photoshop la opción en el menú superior, archivo, exportar como. Archivo, exportar como. No tiene pierde. Realice los ajustes de resolución, tamaño y dimensión en el programa Photoshop dependiendo del dispositivo de salida. 72, 150 o 300 píxeles por pulgada. Esa es la PPP. Varíe la resolución, tamaño y dimensión a la misma imagen 3 veces, como para hacer el comparativo. Guarde cada una de las imágenes que se generan con la variación. Esto lo puede realizar por la opción menú superior, imagen, tamaño de imagen. Ahorita lo vamos a ver. Aplique los diferentes modos de color, RGB, CMYK, LAB, escala de grises. Perdón, pensé que estaba llorando la niña. A la imagen o fotografía, dependiendo del dispositivo de salida, realice el procedimiento en Photoshop por la opción menú, imagen, modo. Miren que nos va dando paso a paso lo que tenemos que hacer. Por eso les digo yo que esta es una evidencia supremamente fácil. Guarde las imágenes con cada aplicación de modo de color. Implemente la optimización y compresión de imágenes según la necesidad, utilizando los formatos JPG, JPG, PNG y GIF. Realice el proceso en Photoshop, guarde las imágenes que se generan con cada formato. Finalmente, crea un cuadro comparativo aplicando los conceptos de tamaño, resolución y dimensión de imágenes. Para este cuadro comparativo, utilice las imágenes con las que desarrolló este ejercicio y complete teniendo en cuenta la siguiente: detalle las características de las diferentes imágenes, indique los elementos que se diferencian en las imágenes y describa los atributos y propiedades de cada imagen. Ahorita vamos a ver un ejemplo alrededor de imagen y captura, que está precisamente ahí, cómo suceden, cómo procesan y cómo se expresan. Ese video también es muy claro, más el que les acabo de enviar, que es todavía mucho más completo para que lo tengan presente. Dispositivos de captura que tienen características de luz, imagen, sonido, etcétera. En información digital, en definitiva, números binarios, unos y ceros. Se plantean 3 opciones de dispositivos de captura: los escáneres, las cámaras fotográficas digitales y escáner planos y escáner para objetos sólidos de tercera dimensión. Hay más también, pero son como los principales. Resolución con la que se captura una imagen, y entonces ahí empezamos a entrar un poquitico en materia con respecto a cuál es el tipo de cámara que tengo yo o de dispositivo que tengo yo. No estamos muy lejos. No es lo mismo una resolución, por ejemplo, de un celular como estos que de uno de estos, ¿cierto? Entonces está el Android, está el iPhone. ¿Qué características tienen? Yo se los confieso. Hablando en temas de imagen, hay cámaras de video que de cierto modo son más fidedignas las grabaciones que se puede hacer con un iPhone o con algunos smartphones también, con algunos Android, que lo que se puede hacer con algunas cámaras. Sino que, hablando nuevamente con lo que en algún momento dialogábamos, la percepción de un cliente con respecto a si llega un profesional, cualquiera de ustedes que les va a ofrecer un servicio,
pero ese profesional llegó con un celular o llegó con una cámara. Y muchas veces hay cámaras de menor resolución que el mismo celular, quedan mejor con el celular las cosas, y por eso es que ha surgido ese tema de smart films y cosas de estas. Porque lo que se está buscando es llegar a la conciencia de que podemos tener con estos dispositivos, la gran mayoría de los influencers, de los youtubers, Instagram, con un celular, y con el celular hacen todo. Es media vida o vida entera para ellos. A partir del uso de los celulares, se vuelve todo muy práctico. Entonces hablamos, por ejemplo, en el celular, ustedes descargan, está CapCut, está el mismo Adobe Premiere, hay programas de edición totalmente gratuitos, les convierte las imágenes de una forma impresionante. Entonces dice uno, finalmente hay cosas que nosotros podríamos hacer de manera genial con simplemente un celular, así no tenga una cámara profesional, así no tenga una cámara 4K. Esto uno se va a video, le pone pasar a 4K y te graba 4K sin ningún problema. Entonces es bien interesante. De hecho, ayer estaba haciendo una comparación entre iPhone con resolución de imagen, y es una cosa de locos. Ese cuento de la obsolescencia programada, que de cierto modo ya nos han acostumbrado, y que ahorita está próximo a salir el último iPhone, pero ese ya está 2, 3 generaciones quizás antes de la que realmente ya existe, pero ahí van graduando poco a poco esa forma de consumir, y de que esa obsolescencia vaya llegando de manera gradual, y sobre todo a estos países. Entonces, en ese orden de ideas, esa resolución de la captura de la imagen y todo lo que nosotros estamos hablando tiene mucho que ver. Los dispositivos mismos, la cantidad de bits con las que se realizó la exploración, hablando un poquitico de esto, miren una imagen a través de mapa de bits o una imagen que es vectorizada. Miren esto, una imagen vectorizada y una imagen a través de mapa de bits, y vamos entendiendo un poco de qué va ello. Se los quiero compartir. Bueno, se me pasa. Se los voy a compartir, creo que son los dos que ya les pasé, para que tengan esa diferencia. Déjenme ver, porfa, algo acá. Que tengan esa diferencia de una manera muy clara, y que nos quede suficientemente, esta creo que no fue el que les compartí. Este es otro adicional que quiero que lo tengan y lo puedan ver. Cari, me deja saber si fue el mismo, porfa, o si es otro, pero para que lo puedan optimizar. Tanto ese como este otro. Este del color, yo creo que el del color ya te lo pasé, modo de color. No obstante, Sí. ese de modo de José, color, creo que igual te lo voy a José, tú lo compartir. compartiste en el grupo. Sí, José, sí, José, señor. ya te Sí, está llegando. sí, señor, yo ya lo miré Perfecto. y Y si te deja. Perfecto. Fíjense, porfa, que no vayan a enviar uno repetido, pero de acuerdo a la presentación, quiero como que tengan ustedes esas opciones. Hablando de los dispositivos, los de captura, sean escáner, cámaras o teléfonos, pero que de una u otra forma, antes de entrar en un proceso de postproducción o de intervención de la imagen, ya tenemos una facilidad muy grande con respecto a infinidad de dispositivos que nos permiten capturar imágenes. ¿De qué forma? Entonces, a tener muy en cuenta. Voy a irme un segundo a Photoshop, porque les quiero mostrar algo, pero antes de eso, déjenme, les comparto este otro video que me parece grandioso. Ustedes se van a dar cuenta hasta qué punto estamos llegando, pero no sé si estoy compartiendo. Me dejan saber si lo escuchan, por favor.
Ya está Este mes sonando, de ¿lo agosto a escuchan? septiembre estaremos mostrando el trabajo de Yunuen Esparza aquí, en la Galería del Museo de la Bolsa. Cuando las personas vienen al museo, ¿Alguien lo escucha? El video. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, gracias. se sorprenden al ver la calidad de las pinturas. Lo que las hace únicas es la aplicación de tecnología. Antes de entrar a la exposición, se les pide bajar la aplicación de Yunuen Art. Cuando ven las obras a través de su teléfono o tableta, no creo que haya escuchado silencio alguna vez. Siempre hay una reacción, siempre hay una sorpresa. Lo que me parece interesante como alguien que aprecia el arte es cómo la realidad aumentada abre la narrativa para invitar a la gente a continuar la historia. Ofrece una manera para que las personas se conecten con el arte en múltiples niveles y una forma para que las personas se conecten con otros espectadores. Por eso estamos compartiendo este trabajo con entusiasmo y estamos invitando a la gente que venga a la exposición porque sabemos que cuando lleguen serán atraídos y sorprendidos. A mí me gustaría saber qué opinión les merece a ustedes una exposición de esta clase, de esta categoría. Distrae, funciona, optimiza, les parece fuera de contexto. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a esto? A mí me parece espectacular. ¿Quién habla? Entretenido. ¿Quién me dijo que le parece espectacular? Yo, Shirley. Ah, Shirley. Shirley, ¿te parece espectacular? ¿Por qué? Pues como la animación, o sea, lo que hace la aplicación para mirar el arte, o sea, es como otra manera de visualizar y me parece genial. Uh-huh. Gracias, Shirley. ¿Qué nos dice Karime, perdón? Pues es entretenido. O sea, ver, porque vas a ver algo que que solamente por medio de tu celular lo puedes como que observar detalladamente. Visualizar, sí. José, ¿qué Sí, opinión te señor. merece? No, pues eso ya es como, digamos, estamos pasando a otros niveles, Otro nivel. pero sí, claro, pero entonces digamos que como que se pierde como ¿cómo se dice? Como el arte, que digamos, pues ya lo tocas como por medio de un, ¿cómo se dice? De un celular o algo para poderlo ver, pues no sé, sí y no. Un dispositivo, o sea, que estarías de acuerdo o no tan de acuerdo. Pues no tan de acuerdo, como para entretención sí sería chévere, pero como tal, como ya una exposición de arte o algo, no. Uh-huh. Miren, aquí, Ruby, me gustaría saber tu opinión. Gracias, José. ¿Y qué puedo decir? Pues no, que son efectos en 3D que son muy interesantes, puedo decirlo así. O sea, ¿te gustaría asistir a una exposición así? Sí, claro, sí me gustaría, claro, es espectacular. Es tecnología artificial, eso es avanzado, sí, me gustaría, claro que sí. Realidad aumentada. Miren, gracias, Ruby. Hay un tema muy interesante que desde lo que decía José y cada una de las opiniones de ustedes que me parece también muy interesante, es decir, uno poder ver mucho más allá de lo evidente, como lo plasmaba de hecho Cari y Shirley, que además Shirley por su profesión, por su labor actual, es muy sensible como con la estética, la belleza. Entonces, miren que hay algo muy interesante. Esto evidentemente es llamativo, ¿cierto? Pero también había algo que a mí me quedaba como sonando y iba muy en dirección de lo que José decía. Y es, entonces esto no es un poquitico discriminatorio. O sea, quien no tenga la posibilidad de tener un dispositivo móvil, entonces se pierde la esencia de la intención de lo que es esa exposición artística. Y ahí entiendo lo que José dice. Magnífico, sí. Genial, sí, pero también como que, y si yo no tengo el dispositivo y supongamos no lo sé manejar, no sé cómo funciona un celular, solamente tengo el que permite contestar y colgar, no más, entonces eso ya no es para mí. Entonces ahí vienen dos grandes
interrogantes. Y a propósito, lo pregunto con ustedes. Futuros colegas profesionales en medios gráficos de Colombia para el mundo. Y entonces resulta que esto, por el contrario, entonces nos obliga a que tenemos que estar actualizándonos y ser parte de lo que la tecnología nos está ofreciendo y hacia donde la gente nos está llevando, o estamos perdiendo de manera acelerada la esencia de lo simple, de lo estéticamente básico. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué entender acerca de ello? José, me gustaría saber tu opinión. Pues yo pienso que sí, profe, se hace como que con el pasar de los tiempos, sí como que le toca a uno sí o sí irse metiendo como en la tecnología. Así de pronto uno como que quiera mantener lo estético y lo, decirlo, digamos, si yo dibujo, entonces yo como que más bien lo voy a hacer digital, algo así. Pero con el pasar del tiempo creo que vamos para allá. Y nos toca sí o sí aprender, porque pues tampoco nos podemos quedar atrás en lo que va llegando. Así es, José. Shirley, Cari o Ruby, ¿tienen algo adicional que quieran compartir? Pues, profe, yo quisiera saber cómo es que se hace esa tecnología artificial, de inteligencia artificial, porque la verdad me interesa. Eso es con realidad aumentada, Shirley. Ruby, perdón. Entonces, realidad aumentada es una aplicación que lo que hace es, se generan elementos adicionales que pueden tener efectos, pueden tener otra connotación que complementa, y a través de esa aplicación le damos vida a esa realidad aumentada, que tiene que ver mucho con ver una cantidad de elementos ahí. Yo Hola. al fin, una pregunta, ¿será que al final le puedo hacer una pregunta, porfa? Sí, claro, con todo gusto. Listo. ¿Y Cari y Shirley tienen alguna otra opinión? Pues, profe, toca ponernos a la vanguardia de los tiempos, como dicen por ahí. Pues sacarle provecho, ¿no?, para optimizar nuestro trabajo. Yo esta semana estuve viendo algunos adelantos que tiene la AI con, bueno, las inclusiones que han hecho con Adobe y eso. Y la verdad que fue sorprendida porque el profesor, es un profesor, él mostró el boceto de una tarjeta de invitación para una fiesta de Halloween. Y él, o sea, dio clic en dos botones y automáticamente Adobe le hizo el diseño en Illustrator con la AI. Claro. Y también le permitió adecuar a diferentes tamaños. O sea, él prácticamente lo hizo con poquito Muy tiempo. rápido, muy rápido. Mire Sí. que lo que hablábamos de lo de empaques, el encuentro anterior. Es decir, yo podría ponerme a ilustrar paso a paso un empaque, pero miren hasta qué punto hay una cantidad de softwares y de cosas que ya nos están facilitando la vida. Y entonces, de manera muy acertada, se dice, o nos montamos en el bus o nos deja el tren, o nos deja el tren. Evidentemente, tenemos que estar permanentemente capacitándonos, actualizándonos. Miren que hasta las mismas versiones de los software van modernizándose. Van generando, implementando inteligencia artificial, otras herramientas. En la versión anterior no había la posibilidad de esto, pero ya en esta sí, en la anterior tal cosa, y todo va generando en esa dirección. De manera que si esto es lo que ya la actualidad, la modernidad, la globalidad, la cultura y la internacionalización nos está proporcionando, pues entonces digamos presente. Y digamos presente y a lo que vinimos, como dicen los españoles, a por ello. Hay que ponernos entonces muy juiciosos a estar del lado de donde la tecnología nos está nosotros proporcionando elementos que faciliten precisamente lo que ustedes mañana van a tener que proporcionarles a sus clientes.
Así que bienvenido sea. Vamos a mirar este último pedacito. Estamos realmente curiosos de ver a dónde los lleva este descubrimiento. Sencillo, sencillo. Un temita muy impactante que va dando un cuento bien interesante al respecto. Y les voy a compartir algo que ese ya lo tienen ustedes ahí, tiene que ver con este se los compartí, me pareció muy interesante para que lo puedan ver a partir de lo que es el RGB y es muy sencillito, de hecho este lo voy a dejar rodar, es cortico. Los colores RGB, por sus siglas en inglés, Red, Green y Blue, utilizan estas tres tonalidades para producir todos los colores. Aproximadamente son más de 16 millones de colores. Al combinarse ellos, pueden crear tonalidades neón. Toda pantalla emitidora de luz muestra colores en formato RGB. El formato CMYK es una combinación de tintas. No pueden producir colores neón. Esta combinación de tintas hace crear fotografía. Principal característica, todo lo que va a usar en una impresión es en formato CMYK. ¿Cuándo usar el formato RGB? Se usa en diseño y publicidad de pantallas. Todos los videos se producen en formato RGB, ya que no pueden ser impresos. Publicidades, banners, anuncios de Facebook, entre otros, son igual en formato RGB. Toda impresora, por defecto, convierte el formato de impresión de RGB a CMYK con un inconveniente. Hace pequeños cambios de tonalidad. En el formato RGB, la ausencia de color es el negro. Si las tres bombillas de RGB se prenden a la máxima capacidad, va a dar luz blanca. El blanco es la combinación de todas las tonalidades. Son 255 por cada una. Recuerdan que cuando estábamos viendo Photoshop hablábamos de que a partir de esta H era donde estaba el código de cada uno de los colores. Ya lo otro era la intensidad de brillo, contraste, saturación, pero que el código del color aparecía era a partir de esta H. En el formato CMYK, la combinación de todos los colores produce el negro. La ausencia de color es el blanco o el color de la hoja de impresión. ¿Quieres una piel firme? ¿Quieres una piel firme? Nos dice Claudia Vamos. Entonces, en ese orden de ideas, dejo de compartir. Miren que hay características que están muy claras frente a lo que las mismas evidencias nos están solicitando. Entonces, lo primero, recomendación general, y que sé que ustedes son juiciosos y rigurosos con ello. Debemos de tener claridad con respecto a lo que es el material de formación. Está definido punto por punto frente a lo que nos interesa en este tema de entender los contenedores, resolución, tamaño, formatos de la imagen como tal. En algún momento lo habíamos hablado cuando estuvimos cerca de todo lo que era el contexto de la producción cinematográfica, el lenguaje cinematográfico, perdón. Voy a compartirles a través de Photoshop un pequeño ejemplo de por dónde nosotros podríamos darle, y eso solamente a manera de ejemplo, porque de hecho no nos lo está solicitando la evidencia, pero para que veamos cómo desde la famosa discusión ética que en algún momento nos replanteábamos tanto y que tenía que ver con hasta qué punto realmente yo debería de intervenir o no una imagen, hasta qué punto estoy engañando a un usuario final que finalmente se está enamorando de algo que no es real, pero que en realidad lo que estamos haciendo es facilitando a través de elementos tecnológicos que existan las posibilidades para que esa famosa subrealidad
lo estético, ¿cierto? De hasta qué punto yo puedo tomar participación y opinión de qué es para mí estético o no, se vaya estandarizando a unos niveles de bello o no con respecto a lo que nosotros podemos transformar o podemos acoplar. Siempre será una discusión que está echada y que a nivel general algunas personas estarán en contra, otras personas estarán a favor, pero que no hay nada de malo en que todo este proceso tecnológico que nos van dando cada vez de una manera mucho más acelerada, más completa, ahora con el boom de la inteligencia artificial, que seguramente llegó para quedarse y que ya está demostrando que está tomando tanta fuerza, hay que ser lo suficientemente astutos para aprovecharla sin perder el horizonte de lo que hablamos desde lo ético. Sin perder el horizonte es pensar es importantísimo. No nos volvamos, y eso lo traigo de Emilio Duro, un español, que decía escleróticos cerebrales, es decir, él se refería con este término a que no lleguemos a una situación en donde nos dé pereza pensar, en donde nos dé pereza aprender, en donde nos dé jartera evolucionar racional e intelectualmente. Y eso, el tipo es un ilustre pensador español, también es escritor, es conferencista, es un sabio, de esos que evidentemente lo pone a uno a reflexionar y dice, no podemos dejar de lado esa capacidad de sorprendernos. Y esa capacidad de sorprendernos, de aprender, de entender, de explorar nuevas cosas, viene a través de la lectura, viene a través del estudio autónomo, viene a través de la profundización en temas. Por eso que siempre dejamos muy abierta la posibilidad de no quedarnos única y exclusivamente con lo que se ve en un encuentro sincrónico como estos, y aún más con solamente llegar hasta el punto de lo que nos propone el SENA en su proceso de formación con el material de formación, sino ir más allá. Y ese ir más allá es una invitación que siempre tendré para ustedes. Disfruten el proceso, pero disfruten aprendiendo, disfruten descubriendo cada uno de los elementos que la vida va dando pisticas, van poniendo cositas, pero hay que empezar a explorar. Ahorita Ruby lo decía, que bueno, a mí me interesa aprender. Claro, es que el conocimiento está democratizado con la internet, entonces tienen ustedes perfectamente tutoriales, y si se dan cuenta, en la época mía de práctica, previa a las prácticas de la profesionalización en la comunicación audiovisual, nuestro trabajo de grado fue cómo armar una campaña para la universidad que fuera de una u otra forma incluida en parte del proyecto educativo del momento de la universidad. Y nosotros nos ideamos un proyecto que ya existía, pero que no estaba implementado en la institución. ¿Alguien ha escuchado hablar del carpooling? ¿Saben qué es? ¿Saben No. qué es? No. El carpooling es además, por todo ese tema de la emisión de gases y las partículas contaminantes de las combustiones de los vehículos y todo eso, y entonces empezó el tema de vamos a poner pico y placa para que tales placas y tales cosas no salgan qué día. Entonces, en Inglaterra, lo que hicieron fue que a alguien se le ocurrió, ¿por qué si vamos a una misma institución y yo llevo un carro, que ese carro le sirva a 4 personas más y que le sirva de manera gratuita para reducir el impacto de contaminación que ese carro y esas otras 4 personas tendrían? Entonces era como, yo voy, claro que en nuestro país a veces es como un poco complicado poder pretender pensar, confiar, porque siempre está el amigo de lo ajeno, está el que quiere ir más allá de la nobleza de las personas, del servicio de las personas, pero era, yo tengo mi vehículo y vamos varias personas, la ruta mía es esta, hasta llegar allá.
a quién le interesa. Y había una aplicación en donde evidentemente tenían que ser estudiante de la institución y que dijera, yo voy para allá. Y entonces simplemente íbamos todos en la ruta y economizábamos la posibilidad de que 4 personas que tuvieran carro no tuvieran que sacar el carro y se le iban turnando. Entonces era un ahorro, era un cuento muy interesante, pero les comento esto porque estoy hablando de años atrás y nosotros pudimos implementar la realidad aumentada. Y la realidad aumentada a través de unos códigos QR que simplemente se leía y nosotros teníamos, por ejemplo, supongamos, el loguito nuestro de la campaña. La gente leía eso y aparecía un demo que salía y explicaba cómo era y era algo a través de realidad aumentada. O sea que eso viene hace mucho rato, pero la idea es que podamos adentrarnos un poquito en eso. Imagínense que ustedes hoy por hoy un cliente les pida un servicio de lo que ya están aprendiendo a hacer, pero que adicional ustedes le ofrezcan como un valor agregado, como un factor diferenciador, que es bien importante hoy por hoy entre tanta competencia, un proceso a través de realidad aumentada. Entonces creería yo que seguramente antes de que termine el proceso de formación algo vamos a tener que ver. Y si no está dentro del programa establecido, cuenten con que yo lo comparto y buscamos algo y hacemos una actividad, así no está en una evidencia, para que nos podamos adentrar también en este tema de la realidad aumentada. Voy a compartirles pantalla para hacer el ejemplo con Photoshop, déjenme lo abro, de cómo aumentar, por ejemplo, la resolución de una imagen. Mientras que nos va abriendo acá, me van diciendo, hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta relacionado con lo que estamos hablando? No, profe, yo tengo claro lo que hay que hacer, lo ¿Tú que lo está tienes claro? explicado. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Comparto pantalla. Vamos a abrir esta, por ejemplo. Entonces, miren que el tamaño de la imagen es pequeño, ¿sí? Si nosotros le damos control 0, miren que ya empezamos a ver, es más, si yo lo aumento aún más, esos cuadritos que ustedes están viendo son los píxeles. ¿Sí los ven? Esos son los píxeles. O sea que no estamos muy lejos de saber que esta es una imagen con pocos píxeles a favor nuestro. Miren que le voy a dar uno más, lo pongo en 0, para que logremos ver. El tren, ¿logran entrever estas partes? Miren que se va viendo ya como pixelado. Ahí es donde entra el término pixelado y cobra realmente un tema interesante con respecto a lo que nosotros estamos hablando, la resolución y la cantidad de píxeles por imagen. Miren, estos cuadritos, antes de que salga la cuadrícula, miren que ya los empezamos a ver, son muy notorios. ¿Sí los logran ver? Esto no pasaría con una imagen vectorizada, porque es con unidad sólida y va completo, pero en mapa de bits, sí, mire lo que pasa. Hasta acá vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar que eso que tenemos acá con esta imagen la podamos transformar un poco. Entonces, para mejorar nosotros esta imagen, podemos entrar acá. Este es uno de los tantos tips que podrían tener. No sé si lo estén haciendo al mismo tiempo o si puedan tomar nota, pero nos iríamos acá. Lo primero es imagen, tamaño de la imagen. Miren aquí en tamaño de la imagen que ya empezamos a ver de cuánto consta esto. La resolución está en 72 píxeles por pulgada. Realmente es poco y mire la anchura y la altura. Esto acá está ligado, pero
de cierto modo, es como complicadito el cuento. Bueno, antes de lo siguiente, sí les quiero mostrar una cosa, perdón. Si alguno por casualidad no logran ver el ¿cómo se llama? Perdón. Este tema de acá que está en centímetros, entonces nos vamos a edición. Si eso les pasa porque no lo tengan configurado. Edición, nos vamos abajo donde dice preferencias. Preferencias. Acá en preferencias nos vamos a unidades y reglas. Y acá, miren, yo lo tengo en centímetros, pero hay gente que lo tiene en píxeles. Entonces, la idea es que lo tengamos en centímetros para poder, obviamente, trabajar sobre el tema. Entonces, miren, ahora sí, ya estando acá, miren que abajo la podemos ver en centímetros. Realmente es de muy baja resolución esta imagen. Pues a simple vista la podemos ver, ¿cierto? Entonces, ahí sí, para mejorar, nos vamos a imagen, tamaño de imagen, y acá la recomendación es, en resolución, vamos a pasar de lo que tenemos a 300. ¿Vamos bien hasta ahí? Acá, remuestrear. Algunos lo tienen automático. Acá lo vamos a poner en conservar detalles, pero de ampliación. Mire que hay 2.0 y de ampliación. Hasta ahí estaríamos prácticamente dando como lo que realmente necesitaríamos. Reducción de ruido, ponerlo al 100%. En algunos casos están por acá abajo, nosotros lo vamos a poner al 100%. Y ahí le vamos a dar OK. Ahí hicimos una primera parte. Miren que inmediatamente la imagen aumenta de tamaño, pero lo tenemos hasta ahí. La ponemos nuevamente, miren que ya se ve diferente. Ya tenemos un primer acercamiento de diferencia. Ahora vamos a filtro. Lo vemos acá. Nos vamos a filtro y acá donde dice ruido, nos vamos a ir a reducir el ruido. Y al reducir el ruido, podríamos poner una intensidad de 10, está bien por defecto, y conservar detalles puede ser en 2%, ahí estaría muy bien. Le damos OK. Y quedaría una última, que es en imagen, ajustes, brillo y contraste. Y ahí en brillo y contraste, para no saturar mucho el contraste, sí lo podríamos subir más o menos a 24. 20 piolita, entre 20 y 20 y pico. Listo. Ahora, con esto, si se dan cuenta, miren que varió mucho con respecto a lo que teníamos. Y venga, déjenme ver si por acá. Vamos. Miren solamente de la imagen como la teníamos a cómo se ve. ¿Logramos ver la diferencia? Miren esto. Sí, señor. Miren esto. ¿Hasta qué punto realmente ya vamos haciendo una mejora en el proceso? Esto de cierto modo nos ayuda un poco como a la hora de generar una mejora sustancial de la imagen, Ya vieron por dónde nosotros podemos entrar y mirar el tema principalmente de la actividad, que es el tamaño de la imagen y cómo podemos ir transcurriendo en ese proceso. Voy a compartir nuevamente la pantalla para irnos entonces a lo que queda
de la parte final. Lo que les digo, es una evidencia realmente sencilla, no hay mayor complejidad en la realización de ella. Reitero lo que tiene que ver con las conclusiones, organizar el tiempo. Es importante que ustedes mismos se puedan cuadrar y saber en qué momento, nadie mejor que ustedes sabe cuál es el momento que ustedes pueden utilizar para poder hacer las actividades, para pasar de una manera detenida y rigurosa lo que es el proceso de la revisión del material de estudio, que se ha dicho de paso es completo y está muy a la luz de lo que de cierto modo la evidencia está requiriendo. Organizar el tiempo, participación activa. Sabemos que muchos de ustedes actualmente laboran y no les queda fácil llegar a los encuentros sincrónicos, pero ahí está la grabación. Y adicional a la grabación, muchos se han comunicado por el interno frente a alguna duda que tengan y estoy siempre dispuesto, a menos de que en ese momento esté haciendo alguna otra actividad o alguna otra diligencia y no pueda responderles, pero seguro al final del día o en la mayor brevedad estaré dando respuesta. Practicar la autoevaluación, es decir, saber hasta qué punto realmente estoy entendiendo o no, y sobre todo hasta qué punto estoy aprendiendo, digámoslo de manera muy clara. Más que una evidencia, y no me voy a cansar de decirlo, más que la entrega por una nota, es que realmente podamos aprender cositas nuevas que luego puedan ustedes optimizar en lo que va a ser su vida laboral o que de entrada ya puede estar siendo un complemento para ello. Siempre me ha parecido que dejar en la memoria es un arma de doble filo, porque en el momento es muy claro entenderlo, no habría mayor inconveniente, pero si no tomamos algunos apunticos y algunas cosas, seguramente se podría complicar un poco luego recordar antes de la fecha de entrega de evidencia. Sabemos que esta va hasta el 3 de noviembre, tenemos espacios, pero obviamente manejamos la flexibilidad si alguien tiene algún inconveniente o algo para la entrega. Se ha dicho de paso, no se preocupen si la evidencia está perdida. Y en esto, antes de darles esta información, mantén una comunicación abierta. Sabemos que estamos totalmente dispuestos para ello y nunca va a ser diferente. Si hay una evidencia que se perdió, si hay una evidencia que no se cumplió con la A y está en D, no quiere decir que todo está perdido. Yo en eso quiero ser enfático porque he visto preocupación por alguna nota, alguna evidencia que simplemente apareció como perdida. Aprovechando quienes están acá presentes y seguramente les va a quedar la grabación a los que no pudieron entrar. No se preocupen por eso, no se debe ver de manera negativa. El hecho de perder una evidencia no es estar perdida la evidencia, es una oportunidad más de aprender cómo no se deben hacer las cosas y cuál es el camino para tomar con respecto a esa evidencia. O sea que ese tema de angustiarnos, de preocuparnos, que de cierto modo ya lo habíamos hablado, es como lo que decía Epicuro, es ocuparnos antes de tiempo, no tendría validez con esto. Lo más importante es que ustedes disfruten el proceso, pero que si la nota todavía no se ajusta y que simplemente es una nota, ahí sí utilizo el simplemente, es una nota, porque lo importante es lo que ustedes puedan aprovechar y sacar de esto, eso va a cambiar, eso puede cambiar sin ningún inconveniente. Plazos hay, extemporaneidad hay, dobles oportunidades hay, 3, 4, 5, creo que yo la tengo abierta hasta infinito y nunca va a haber inconveniente con eso. Lo más importante y la invitación que yo les hago es, más que preocuparnos por una nota, es ocupémonos en aprender cada día y que lo que nosotros estemos aprendiendo lo podamos implementar. Yo le hice una invitación cordial a uno de ustedes y lo hago abiertamente. En la evidencia de empaques que solamente una persona me lo ha entregado,
y fue un muy buen trabajo. Invito precisamente a que, no obstante, ya tengamos ese proceso listo de la entrega de la evidencia, se den a la tarea de imprimirlo en un material un poco más grueso que permita doblar y hacer el tema, y que, si es el caso, ustedes ensayen cómo sale esa caja, cómo se ve esa caja, cómo la puedo yo construir, cómo puedo recortar, cómo puedo ensamblar. Porque aunque la evidencia puntualmente no dice y hágalo, yo soy de la teoría de hagámoslo, y hagámoslo es para seguir aprendiendo, seguir poniendo en práctica eso que evidentemente está ahí dispuesto como evidencia. Era lo que tenía para ustedes el día de hoy, la noche de hoy, agradeciéndole a quienes pudieron estar en este espacio. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo el gusto, de lo que vimos hoy. Y voy a parar la grabación, que creo que Rubí me necesita de manera puntual también con algo, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Yo, profe, yo sí tengo una pregunta. De esta, Rubí, de esta. Sí, señor, de esta clase. Dime, dime, claro. Es que yo eso es cómo se hace, eso se dibuja el boceto y se calca en Illustrator con las medidas y todo, ¿cómo es? ¿De qué me estás hablando, Rubí? Del empaque packing, del packing. Pero mira que estamos haciendo la salvedad, si alguien tiene alguna duda de este encuentro. Ah, de este encuentro no. De este encuentro. Correcto. Entonces vamos a dar por terminada esta sesión y ya te voy a atender nuevamente lo que me estás preguntando. Listo. ¿Tuviste la grabación? Ya igual voy a parar esta grabación y ya te comento qué es el paso a paso para que puedas tener claridad sobre la actividad. A Cari, a Shirley, a José, muchísimas gracias por haber estado en este encuentro y nos vemos dentro de 8 días. Si alguien necesita algo, no duden en preguntarlo, que estoy totalmente a disposición y con todo el gusto. Una buena noche para todos. Ruby, ya me quedo contigo para ver tu duda. Bueno, vale, profe, gracias. Sí, quería preguntarte, profe, entonces, ¿cómo se hace ese